What's up, man? Reciban un cordial saludo a cada uno de los espectadores que se encuentran viendo este video. Bienvenidos a Clark Outs. Soy Clark y en esta ocasión les traigo un par de ejercicios el cual hemos estado desarrollando con unos compañeros. Así que son ejercicios sencillos, no son nada complejos realmente, aunque a priori, si de pronto recién estamos viendo este tema por primera vez, por supuesto que puede tener un cierto grado de complejidad, pero vamos a ver que realmente una vez que entendamos y comprendamos cómo se hacen en sí las cosas, veremos que realmente no es nada complicado en sí. Entonces, vamos a verlo. Vamos a hacer estos ejercicios con procedimientos almacenados en una base de datos SQL Server. Entonces, los ejercicios están hechos en C# y en este caso, en este proyecto, utilizamos .NET Framework 4.8.1. Podríamos utilizar .NET 6, pero por motivos de compatibilidad por ciertos motivos de compatibilidad, estamos utilizando .NET Framework 4.8.1. Entonces, vamos a ver ejercicios de administración de provincias y alumnos. Los dos son muy parecidos, en los dos se hacen prácticamente las mismas cosas, pero el uno con provincias y el otro con alumnos, lo que vendrían siendo operaciones CRUD. Operaciones CRUD, que sabemos que esta palabra CRUD son siglas, las siglas CRUD, y son siglas de 4 operaciones básicas y núcleo que se hacen con los datos, que se hacen en una base de datos, que son las operaciones de create, read, update and delete. Y create, pues, hablamos de crear datos, de insertar nuevos datos. Read, hablamos de leer los datos ya existentes. Update, de actualizar los datos también ya existentes, cambiar la información de estos. Y delete, de eliminar los datos. Entonces, vamos a estar haciendo estas 4 operaciones con procedimientos almacenados a lo largo de estos 2 ejercicios. Entonces, vamos a ver cómo funciona cada uno. Pero primero vamos a ver cómo estructurar cómo preparar la base de datos, cómo estructurar la base de datos, tenerla lista para poder luego ya utilizar esos datos y también los procedimientos almacenados en el código de C# con Visual Studio, nuestro proyecto. Entonces, manos a la obra. Voy a tratar de que el video no dure tanto, que dure algo alrededor de los 15-20 minutos. No sé si eso será posible, pero vamos a tratar de hacerlo todo lo posible para que sea así. Entonces, sin demorar más tiempo, vamos primero a la base de datos para ver el código SQL de las provincias. Primero tener en cuenta que tenemos que tener tenemos que tener las tablas de provincias y ciudades creadas. Bueno, en este caso solamente vamos a necesitar la de provincias. En los ejercicios anteriores ya habíamos visto ejercicios donde ocupábamos las ciudades. ¿De acuerdo? En primera instancia vamos a necesitar la creación de las tablas. Este es el código SQL. Bueno, esto si necesitáramos eliminar tablas. Luego, para indicar qué base de datos queremos utilizar, vamos a utilizar nuestra base de datos de ejemplo que ya tenemos, POEDB, que ya sabemos que POE significa Programación Orientada a Eventos, y DB, base de datos. Entonces, luego, para la creación de las tablas, vamos a tener la sentencia de creación de tablas, create table, con el nombre de la tabla TV provincia, donde la primera columna o el primer campo va a ser ID provincia, va a ser de tipo entera con identity 1,1. Esto es para que este campo ID provincia sea autogenerado, ¿de acuerdo? Y que sea la clave primaria. Luego, nombre de la provincia, un varchar de 80 no nulo, extensión, un numeric 8 no nulo, población también, y estos básicamente son decimales de coma, ¿no? De coma, básicamente tipo doubles. Números decimales con coma, ¿no? Luego, estado va a ser un char y va a tener un valor por defecto que va a ser el carácter A, de activo, ¿de acuerdo? Este estado puede ser activo o inactivo, en este caso va a tener un carácter por defecto ya de activo. Entonces, luego tenemos la tabla ciudad, que bueno, este código también sirve para crear la tabla ciudad que hemos visto en los ejercicios anteriores. En este caso no es relevante, pero aquí también está el código. Y bueno, este código acá es para la creación del constraint y la clave foránea para relacionar la tabla de provincias con la tabla de ciudad, para indicar las ciudades a qué provincia pertenecen. ¿Ok? Entonces, luego tenemos, por supuesto, la inserción de los datos de las provincias con sus insert into,
donde pues aquí básicamente, dado que el ID es autogenerado, no necesitamos enviarle el ID ni tampoco el estado, entonces solamente le enviamos tres parámetros de los cinco y le indicamos que queremos insertar los datos en esos tres parámetros. Así cada una de las 24 provincias. Una vez que lo hacemos, pues verificamos que las tenemos ya aquí en nuestra base, en nuestra tabla provincias y está lista. ¿De acuerdo? Luego también tenemos los insert into de las ciudades. En este caso no lo vamos a necesitar, pero pues aquí también lo tenemos. Y este fue el que se utilizó básicamente en los ejercicios anteriores para insertar las ciudades. ¿Ok? Luego tenemos la creación de los procedimientos almacenados. Necesitamos los procedimientos almacenados listos para usarlos. Y luego en la aplicación, entonces tenemos los procedimientos almacenados de creación, de inserción de provincia, insertar provincia, actualizar y eliminar provincia. Para insertar provincia, básicamente utilizamos esta estructura para crear el procedimiento almacenado. Los codes tienen que ir sí o sí, porque si no se los utiliza, junto con el begin end, básicamente no se crean los procedimientos. Parecería que se crean porque la base de datos da un mensaje como si se crearan, pero físicamente no se crean. Entonces, hay que utilizar esta estructura básica o también la estructura que nos da al momento de darle clic derecho a la carpeta de procedimientos almacenados de la base de datos y darle clic a insertar, crear procedimiento almacenado. Allí también nos da una estructura que podemos utilizar para crear un procedimiento almacenado. Pero básicamente esta podría ser la estructura base con la cual efectivamente se crean los procedimientos que hemos utilizado aquí. Entonces tenemos, para insertar provincia, sus parámetros correspondientes, la palabra AES, que nos permite que este procedimiento tenga una instrucción asignada, que en este caso, en el caso de insertar provincia, es un insert into, es para crear, es para insertar datos, y pues aquí le decimos que cuando llamemos al procedimiento de insertar provincia, que ejecute esta sentencia, insert into, donde me ponga en los tres campos, nombre, provincia, extensión y población, los valores que le envíe en los parámetros que tiene este procedimiento, que es nombre, provincia, XT y población. Estos parámetros básicamente tienen que corresponderse con el tipo de dato con el que se creó la tabla de provincia, es decir, los mismos tipos de datos que corresponden a esos campos. Entonces, el nombre de la provincia es un varchar, en la extensión un numeric y la población un numeric. Justamente es lo que tenemos que tener aquí, un varchar, numeric y numeric. ¿De acuerdo? Y pues le asignamos la instrucción insert into correspondiente insertando los valores en esos campos. ¿De acuerdo? Asimismo, para actualizar la provincia, aquí sí recibimos los 5 parámetros, dado que en la aplicación el usuario sí puede modificar el estado, entonces en ese caso también recibimos el estado como parámetro y el ID también utilizamos para indicar en dónde queremos actualizar los datos. Y en la instrucción que se hace, pues por supuesto es un update en la tabla provincia, estableciendo el nombre de provincia, la extensión, la población y el estado con sus parámetros correspondientes, donde el campo ID de provincia coincida con el valor que le enviamos al parámetro ID de provincia y con el valor de ID que le estamos indicando, ¿no? Entonces, en ese registro va a actualizar los datos en esa provincia. Entonces, luego el procedimiento de eliminar provincia solamente tiene un parámetro que es el ID de la provincia y simplemente eliminará el registro del ID que le especifiquemos. ¿De acuerdo? Entonces tiene un delete from de la tabla ID de provincia, donde el ID de provincia coincida con el valor que le indicamos en el parámetro ID de provincia. Entonces, de esta manera, creamos los parámetros, de esta manera ya los tendremos listos. Así sería si quisiéramos alterar un parámetro ya creado, pues le cambiamos de pronto los parámetros o le indicamos algún cambio en la instrucción y demás. Y si queremos probarlos, pues serían con estas sentencias de aquí, indicándole los valores aquí a continuación después el nombre del procedimiento, separados por comas y al final el punto y coma. Ok, entonces luego que ya tenemos los procedimientos listos, podemos utilizarlos, podemos utilizarlos en nuestra base podemos utilizarlos en nuestra aplicación. Entonces vamos a ver, eh, vamos a probar nuestra aplicación en primera instancia para ver cómo está funcionando actualmente. Vamos a ver, vamos a esperar un segundo a que se inicie.
Ok, una vez que se inicia nuestra aplicación, ya lo tenemos aquí. Y este es el ejercicio que habíamos manejado en los videos anteriores. Entonces vemos aquí que justamente está el combo y el data grid view que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Y bueno, ahora lo que vamos a utilizar es el administrar provincias, que es justamente el ejercicio que corresponde a este video. En este apartado de administración de provincias, tenemos que se nos muestran las provincias existentes al momento, y aquí tenemos las 24 provincias que están en nuestra base de datos, como ya lo vimos, y tenemos los controles para poder crear nuevas provincias, editar o eliminar algunas de las ya existentes. Luego vamos a crear una provincia para ver qué tal. Entonces vamos a insertar una provincia ficticia que puede ser Nuevo Guayas, por ejemplo, Nuevo Guayas, con una extensión de pronto de 400.000, 200, y con una población de 4.200.500, ¿ok? Ahora, notemos que cuando nosotros queremos insertar una nueva provincia, ponemos los datos, y si esos datos no son válidos, no se va a insertar la provincia. Primero, por supuesto, se validan los datos. Si yo aquí pongo un punto y coma, acá le pongo un arroba, aquí le pongo una letra, simplemente la provincia no se va a insertar, sino que se me va a mostrar un error, un mensaje de error correspondiente en el control que corresponde, en el control que está generando ese mensaje de error. Entonces, en este caso, en el control que corresponde al nombre de la provincia, en su caja de texto, pues me está indicando un mensaje que dice: el nombre de la provincia solo puede contener caracteres alfabéticos sin tilde, verifique este campo nuevamente. En efecto, ese punto y coma está haciendo que el nombre de la provincia no sea válido. Si yo lo borro, pues ahora el nombre ya no me da un error, sino que ahora me da un error en la extensión. Entonces ahora me dice: la extensión de la provincia debe ser un número que pueda tomarse como decimal con coma, ¿no? Verifique este campo nuevamente. En efecto, ese arroba no está dejando que mi número pueda ser válido. Y bueno, acá la población de la provincia debe ser un número que pueda tomarse como decimal a sí mismo. Esa A pues no corresponde a un número que pueda convertirse en un decimal. Una vez que ya mis datos son válidos, que verifico que los números están correctos y el nombre no tiene ningún carácter no debido, entonces al poner guardar ya me indica agregar provincia, pues me indica provincia agregada exitosamente. Y efectivamente, si vamos al final de nuestras provincias, vemos al final nuestra provincia nueva, Nuevo Guayas agregada, con nuestros datos que acabamos de poner. Vamos a agregar otra que sea Galápagos histórico. Por ejemplo, sí, Galápagos histórico. Con unos datos de pronto de 9.000 y acá de 140.300. ¿Ok? Entonces, notamos que aquí lo hemos escrito con mayúsculas y minúsculas, pero no pasa nada porque cuando nosotros lo agregamos, provincia agregada exitosamente, se nos transforma todo a mayúsculas para que los datos sean homogéneos y estén guardados de una misma forma y seguir una misma política de guardado de datos. Entonces, Galápagos históricos, 9.000 y con una población de 140.300. El estado, como vemos, se agrega automáticamente y el ID también se genera automáticamente. ¿Listo? Entonces, ahora si yo quiero editar una de estas provincias, al poner editar se me cargan los datos en los controles, me indica el ID correspondiente a la provincia que estoy editando con sus respectivos datos. Entonces aquí pues yo puedo hacer un cambio, Nuevo Guayas, puedo poner Nuevo Guayas del mundo, por ejemplo. De pronto aquí en vez de 400.200 le pongo 300.900, 300.090, 500. 390.500, ¿no? Y aquí una población qué sé yo, 3.900.000. No, 3 millones, no, 5 millones. 5.700.000. ¿Ok? Algo así. Podemos también cambiar el estado, sin embargo, vamos a dejar el mismo estado y a poner guardar. Vemos que los datos, obviamente acá son distintos, y vemos que al poner ya aceptar, aquí ya me cambian los datos y se me reflejan ya los cambios realizados. ¿De acuerdo? Entonces ya se me muestran los datos que acabo de poner en estos previos momentos previos, ¿no? Entonces, vemos que funciona tanto el poder insertar una nueva provincia como el editar.
Si yo notemos que cuando yo edito una provincia, me cambia el modo en la barra de título a editando provincia, y también se me habilita la caja de texto de estado y se me muestra el ID correspondiente. Mientras que si yo de pronto me arrepiento de me arrepiento de editar una provincia y ya no quiero editarla, simplemente doy clic en el botón agregar y se cambia el modo al modo de inserción, se limpian los datos, la provincia no se ve afectada, no se alteraron los datos, y me muestra también que estoy en la barra de título en el modo de inserción. ¿De acuerdo? Aquí también se bloquea la caja de texto de estado porque el estado se asigna por defecto automáticamente con el carácter A. Entonces, por defecto, al crear una nueva provincia, no se puede editar el estado porque ya se crea automáticamente. El ID también, como se genera de manera automáticamente, pues también me indica autogenerado. Entonces, solamente puedo insertar 3 datos: el nombre, la extensión y la población de la provincia. Entonces, esto sí es el modo de inserción. En el modo de edición ya vimos que en el modo de edición, pues se me cargan los datos de la provincia, se me muestra el ID correspondiente y aquí sí ya puedo cambiar el estado. ¿Listo? Entonces, ahora si yo quiero eliminar una provincia, vamos a eliminar una de las provincias que acabamos de agregar. Si yo elimino Nueva Guayas, me pregunta, ¿seguro que desea eliminar esta provincia? Si le digo que no, pues no va a pasar nada, pero si le digo que sí, me va a eliminar la provincia eliminada exitosamente. Y la eliminó, ya no está en Nueva Guayas, ya no existe. ¿Ok? Si yo quiero eliminar Galápagos histórico, pues también me va a permitir eliminarlo. ¿Ok? La eliminó. Listo, ya no está Galápagos histórico. Ahora, hay que tener en cuenta que esto me lo permite hacer porque son provincias nuevas, pero ¿qué pasa si yo quisiera agregar una provincia eliminar una provincia que ya existe? Me va a salir un error por la simple y sencilla razón de que en la base de datos yo tengo relacionadas mis provincias con las ciudades por esta clave foránea. La clave foránea que hace referencia al ID provincia en la tabla provincia. Dado que aquí tengo un campo en la tabla ciudad que se llama ID provincia, justamente es la clave foránea que hace referencia al campo ID provincia de las provincias, ¿no? Entonces, eso es para relacionar las ciudades con las provincias e indicar qué ciudades pertenecen a qué provincia específicamente. Entonces, al tener de esa manera las tablas relacionadas, yo no puedo eliminar una provincia porque las ciudades están haciendo referencia a uno de los campos de cada una de las provincias. Entonces, lo que habría que hacer primeramente es eliminar las ciudades que corresponden a la provincia que quiero eliminar y luego ya podría eliminar esa provincia. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar las provincias de Galápagos, tendría que eliminar las 3 ciudades que tiene Galápagos primero, y luego que ya ninguna ciudad haga referencia a esa provincia, entonces ahí sí ya podría eliminar esa provincia sin ningún problema. Yo puedo eliminar las provincias que acabé de crear porque ninguna ciudad hace referencia al ID de esas provincias. Entonces, por esa manera, puedo eliminarlas sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cuestión. Hay que tener en cuenta eso. Listo, entonces vemos cómo funciona este ejercicio, esta aplicación, esta ventana, de manera correcta y adecuada. Ahora, ¿cómo hacemos esto en código? ¿Cómo lo hacemos en C#? Ya vimos que pues ya vimos lo necesario para tener la base de datos lista para poder utilizar los procedimientos almacenados en nuestra aplicación. Vamos ahora a